Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cebricornio, un podcast sobre neurodivergencias. Aquí hablamos de autismo, TDAH, alta capacidad, doble y múltiple excepcionalidad, pero también trauma y psicología de la vida cotidiana siendo la oveja negra. Te dejo disfrutar del episodio de hoy. Bueno, pues parece que por fin nos encontraremos de nuevo en este episodio de podcast. Siento mucho no haber estado presente en esos últimos meses, pero no tenía ni fuerzas, ni energía, ni tampoco mucha inspiración porque tenía que solventar otras problemáticas personales. Y ahora que estoy en una situación un poco más estable, pues tengo ganas de volver a compartir cositas, reflexiones, herramientas. Y se me ha ocurrido para este episodio hacer un pequeño juego de poner notas a las típicas estrategias neurotípicas que se nos aconsejan en general para ganar en productividad, hacer las cosas, ¿no? Como para tener funciones ejecutivas. Y para cada una voy a intentar explicar un poco por qué no nos suele funcionar o no es suficiente tal y como se plantea. La primera estrategia es el consejo de evitar la multitarea. Y es verdad que cuando usamos la atención alternante, que salta de un estímulo a otro, o la dividida, ¿no? Que se comparte entre varias tareas simultáneas, se pierde mucho rendimiento y gastamos más energía. Entonces entiendo muy bien desde dónde se aconseja evitar esta multitarea. ¿Qué pasa en nuestros casos? Que muchas veces si no hacemos multitarea no conseguimos arrancar. Y exigirnos hacer las cosas desde un inicio de manera súper focalizada, pues puede ser contraproducente. Ojo, todo eso dependiendo mucho del perfil individual. Entonces, evitar la multitarea, pues si tienes un perfil súper monotrópico, igual te sirve mogollón y ya es algo que haces en tu día a día y te va muy bien. Pero si bailas entre un perfil más monotrópico y a veces momentos más politrópicos, pues igual hay días que no consigues hacer nada. Entonces a esa estrategia le pondría un 5 porque como depende mucho del funcionamiento individual y del momento en el que estemos, yo creo que es importante tener en cuenta que habrá momentos en los que sí vamos a tener que usar esa multitarea, que puede ser de varias maneras. Por ejemplo, empezar una acción, una tarea. Lo más típico es empiezas una tarea de casa, ves que te queda ropa por ahí tirada, empiezas a colocar la ropa, te acuerdas de que tienes que poner una lavadora, te vas a poner la lavadora, por el camino te acuerdas de que tienes que vaciar la basura, etc. Entonces, sí es verdad que esas estrategias a menudo hacen que no consigamos cerrar cada una de esas tareas, a no ser que vayamos volviendo por el bucle por el que hemos iniciado cada tarea, pues hay días que va a ser la única forma de hacer algo. Entonces, si es eso o nada, bueno, pues quizá el nada también sea necesario si estás en modo apagón o si estás sin fuerzas, pero si es más una cuestión de no saber cómo activarte, quizá esto te permite generar esa activación que necesitas para poder después ya poco a poco ir centrándote en algo más concreto. También puedes hacer multitarea simultánea, ¿vale? Que eso es la parte de la atención dividida, que va a ser más cuestión de unir una tarea con otra, pero que no se hagan mucha interferencia. Por ejemplo, que tengan componentes sensoriales distintos o que una de esas tareas sea intelectual y la otra motora. Lo típico de me pongo a hacer la comida escuchando un podcast o voy a estudiar unos apuntes caminando por la casa, que entre sí no se hacen obligatoriamente interferencias. Baja el nivel de atención porque usamos la atención dividida y no la atención sostenida, no el hiperfoco, pero para poder activarnos y entrar poco a poco en la actividad sí que puede ser interesante. Entonces igual empiezas tu tarea con mucha dificultad, pero poniéndote un podcast al mismo tiempo, aunque no le hagas mucho caso, y esto te va activando el cerebro y te mantiene cierta atención, porque si no se te va todo el rato la mente, y poco a poco
te vas adentrando en la tarea que realmente te interesa hacer y ya habrá un momento que igual ya te sobra el podcast y ya lo apagas y empiezas a entrar en monotarea. Pero muchas veces no se tiene en cuenta que necesitamos, da igual nuestro perfil, eso es casi siempre, necesitamos cierto tiempo y cierta estrategia para acompañarnos en las transiciones, cosa que no se tiene mucho en cuenta en los consejos habituales. Así que nada, esta primera estrategia, pues eso, le pondría un 5 de 10, porque depende. Siguiente, la típica lista de tareas o to-do list. Pues esta según un poco tu gestión de la demanda. Yo personalmente le pongo un 2 de 10 porque me genera mucha sensación de demanda y mucha presión. Entonces, tengo otras listas que no son exactamente listas de tareas, que son más listas para recordar cosas, pero no obligatoriamente tengo que ponerle un check. Aunque también depende mucho de mis fases, del momento en el que esté. Y sé que hay personas que se van a apoyar muchísimo en las listas de tareas y que para ellas van a ser un 10 esa técnica, ¿vale? Entonces depende otra vez mucho del perfil. Pero hay que tener en cuenta sobre todo esa parte de gestión de la demanda. Beneficio-coste. Me genera tanta demanda que al final me quedo paralizada a ver la lista de todas las cosas que tengo que hacer hoy. Pues entonces igual no me conviene esta estrategia, o no de esta manera. Quizás no todas las tareas en una misma hoja. Igual me es más fácil usar pequeños post-its separados, o poner una tarjetita delante y después las otras tareas siguientes, pero así veo simplemente el siguiente paso y no todos los pasos que me quedan. Pequeñas adaptaciones, vamos. Todo para que no se te genere una sensación de demanda demasiado fuerte, porque ahí hay que poder calcular cuál es la presión suficiente y necesaria para poder activarte, pero tampoco demasiada para que no entres en tensión, porque eso te va a bloquear. Ok, estrategia siguiente. Ponerse alarmas y recordatorios. Pues es verdad que es una estrategia que usamos mucho las personas neurodivergentes, entonces le pondría un 7 de 10, pero creo que es importante decir que no es suficiente por sí sola. Porque si solo usas alarmas y recordatorios y no haces nada para contrarrestar la ceguera del tiempo, si la experimentas, vas a estar todo el rato con una sensación de alerta, de no saber muy bien dónde te sitúas en el tiempo, no saber en qué momento vives, en qué día vives, ese tipo de cosas. Entonces yo lo juntaría con estrategias visuales que te ayuden a percibir mejor el tiempo. Sean calendarios de varios tipos, anual, mensual, semanal, diario, para poder hacer zoom in y zoom out en función de lo que necesites, porque no siempre vas a tener que usar la misma perspectiva temporal y tener así los distintos formatos ya hechos te ayudará mucho más a poder fluctuar entre una perspectiva mucho más precisa de hoy qué voy a hacer a las 4 que luego tener que organizar algo a largo plazo y tener que situarte en una perspectiva anual. También teniendo relojes de arena, temporizadores, todo lo que te permita visualizar el paso del tiempo y no solo saber qué hora es en cada momento y que de repente te pite la alarma por algo que además te va a generar igual estrés porque a nivel sensorial pues puede ser algo que hace irrupción en lo que estás haciendo, con lo cual es un cambio brusco que te sorprende, igual te saca de tu hiperfoco, no es una transición muy suave. Ahora depende mucho del tipo de alarma, pero hay que cuidar que pueda ser una alarma que sea suficientemente suave para no generar este tipo de sustos y también que se pueda unir a una base de datos donde tengas un poco todo en el mismo sitio, como un calendario digital tipo el de Google, por ejemplo. No es para hacerles publicidad, pero la verdad es que no consigo encontrar una aplicación que sea mejor que Google Calendar. Y me da mucha rabia, pero es lo que hay. Entonces poder unir todas mis citas
con recordatorios, pero al mismo tiempo tengo el visual de toda mi semana con colores para saber un poco los bloques de tiempo que voy a tener, me parece más útil que tener simplemente alarmas en el móvil. Después, cuarta estrategia. Empezar por la tarea más difícil. Lo típico de, no, cuando te levantas por la mañana, empieza por lo más difícil y así te lo quitas de encima. Bueno, no sé tú, yo le pondría un 3 de 10 a esta estrategia, o incluso menos, porque no sé si a alguien neurodivergente le puede servir esto. Quizá una persona que no tenga la parte de autismo TDAH sí, no lo sé. Pero necesitamos mogollón de tiempo en general para, primero, arrancar, activarnos, hacer la transición de sueño a vigilia, poder ubicarnos, poder tener un poco de conciencia de todo. Y si además de repente tenemos que hacer lo más complicado, lo que nos va a costar más, madre mía, qué presión. O sea, ahí lo más probable es que nos genere un bloqueo, una parálisis por análisis, procrastinación o incluso un colapso. Ni siquiera hemos empezado el día que ya empezamos colapsando. Entonces, antes de irte directamente a la tarea que más te va a costar, yo diría que primero acompañarte en el despertar, hacer rituales que te hagan bien, que te pongan en un buen estado de humor, que te permitan relajarte, centrarte poco a poco, activarte suavemente y ya teniendo en cuenta esa tarea más compleja que tienes que hacer, ir viendo, ok, ¿cuáles son los recursos que necesito para hacerlos? ¿Los tengo? ¿Necesito hacer pasos intermedios para poder tener esos recursos? ¿Tengo la energía suficiente para hacerlo? ¿Voy a necesitar pedir ayuda a alguien? ¿Voy a necesitar apoyarme en otras estrategias para poder hacerlo? ¿Cómo me puedo activar para estar más o menos a la misma frecuencia que lo que me exige la tarea en sí? Etcétera. Así que cuando te levantes, yo creo que hay otras prioridades que no van a ser irte a lo productivo y al rendimiento nada más levantarte. Y ya por último, habría muchas más, pero he seleccionado solo 5, sería lo de mantener una rutina constante. Esto para los perfiles que tienen únicamente la parte de autismo, creo que puede ser un 8 o 9 de 10, fácil. Pero para perfiles ADHD, doble excepcionalidad, pues va a ser un poco más complicado. Y muchas veces va a ser más un 4 de 10 o incluso menos, porque cada vez que vas a intentar mantener una rutina constante, insisto en la palabra constante, es decir, todos los días de la misma manera, al mismo tiempo, en el mismo momento, ¿no? Lo típico de tienes un ritual para el desayuno, ok, bien, y luego tienes que ir a hacer deporte de tal hora a tal hora, en tal sitio y de esta misma manera. Y no puedes fallar ni un solo día, tiene que haber esa disciplina. No sé tú, pero yo eso no lo consigo, ni me planteo conseguirlo jamás, porque tampoco me interesa tener una vida así. Y creo que es importante tener en cuenta que teniendo un funcionamiento, sobre todo cuando hay TDAH y la parte de alta capacidad de curiosidad, todo esto, permitirnos variedad, exploración, diversificación. Y sobre todo, que las cosas que vayamos a hacer no las vivamos como una demanda, una exigencia, un me tengo que forzar a hacerlo, sino un, pues sí que es un esfuerzo, pero me apetece hacerlo, me permite cuidarme, encaja con mis valores, encaja con mis gustos, etc. Pero la rutina constante, yo el día que tenga que tener una rutina súper constante es que voy a reventar, o sea, directamente. Mi cerebro no lo va a aguantar esto. Así que haya cierta regularidad permite mucho más flexibilidad sin perder esa parte de estructura. Por ejemplo, decir, ok, todos los días voy a hacer un poco de movimiento. Pues habrá días que me voy a salir a correr 10 kilómetros y habrá días que el único movimiento van a ser estiramientos en mi cama. Y está bien. Poder adaptar en función del día, en función de tu energía.
Bueno, no sé cómo lo ves tú, me gustaría saber qué puntuación pondrías a cada estrategia. Obviamente es algo súper personal y hay cosas que pueden servir mogollón a una persona y luego a otra persona con el mismo funcionamiento no le va a valer en absoluto. Así que tampoco te lo tomes como algo, una certeza absoluta. Pero sí que me parecía interesante ver un poco todo este tema porque muchas veces tenemos dificultad en el día a día y vamos bailando entre extremos por intentar, o más bien por obligarnos a aplicar esas estrategias que supuestamente tienen que funcionar, pero que tienen que funcionar con otro tipo de cerebros y que igual con el nuestro pues no produce ni el mismo efecto ni además nos es útil o nos sirve. Y de hecho, antes de terminar el episodio, pues me gustaría contarte una cosita que he creado hace poco y creo que puede contribuir mucho, sobre todo si eres de esas personas que vive entre extremos, con momentos de hiperfoco, mucha energía, vamos a tope, luego de repente, ¡puf!, te da el bajón y tienes una fase mucho más lentitud, modo cueva, y vas así bailando entre fases y fases. Lo típico también de te organizas y planificas todo con mucho detalle, pero luego no usas en absoluto esa planificación, o procrastinas o se te ocurre un proyecto nuevo y abandonas todo lo anterior. También si eres una persona que necesita cierta rutina, pero luego te aburres fácilmente y necesitas también esa parte de estimulación. Lo mismo cuando toca socializar, te gusta el contacto humano, te gusta conocer a personas nuevas, pero al mismo tiempo te agota profundamente y luego te da la resaca social. Entonces, si llevas tiempo preguntándote por qué, entendiendo muchas cosas en teoría, pero no consigues que eso se traduzca en más equilibrio en tu día a día, no es una cuestión de voluntad, eso yo creo que ya lo sabemos, pero pues quizá tengas un funcionamiento que se parece o que encajaría al ADHD, que es la combinación de autismo y TDAH, aunque también se puede ver en otros perfiles de doble o múltiple excepcionalidad. No es algo exclusivo del ADHD, pero es verdad que en caso de combinación así, pues vamos a vivir esas polaridades muchas veces con una lucha interna constante. Esa sí que es constante, ahí sí que tenemos constancia, fíjate. Intentando forzarse a encajar en estrategias que no están pensadas para este funcionamiento fluctuante, y por eso he intentado traducir y concentrar todas esas estrategias que usamos en acompañamiento individual con perfiles ADHD en una microcápsula formativa que se llama En Blanco y Negro, co-creada con la Panda Dualis del viaje de Cebricornio, por si no la conoces. Se hace todo online en autonomía y es una formación que te va a permitir comprender tus fases, esos ritmos, esos bailes entre polaridades, pero sobre todo que te va a dar una caja de herramientas con toda una serie de estrategias y recursos que podrás imprimir con un cuaderno de actividades para poder acompañarte en tu día a día y tener un poco más de equilibrio. No se trata de conseguir una línea plana, porque eso no es tu forma de ser natural, pero sin ir en contra de tu funcionamiento, pues permitirte surfear las olas con mayor bienestar, sin tener que pelear todo el rato con tu propio funcionamiento. Es una formación con un formato interactivo. También tendrás una versión leída con audios, por si leer se te hace cuesta arriba, para que haya más accesibilidad. Y es una formación que tiene un precio muy bajito para que sea accesible para todo el mundo. Así que te dejo el enlace en la descripción de este episodio de podcast por si te interesa apuntarte. También podrás acceder a un grupo online para poder compartir con otras personas que tengan un funcionamiento parecido al tuyo y así sentir menos soledad. Te mando un abracito y nos vemos pronto en otro episodio del podcast de Cebricornio. Gracias por escuchar el podcast de Cebricornio. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir este episodio si crees que puede contribuir a otras personas. Nos vemos pronto.